Vamos a orar, hermanos y hermanas. Vamos a pedirle a nuestro Dios que guíe este servicio, que guíe este momento que tenemos para adorarle a Él, este momento que tenemos para traer nuestra adoración, nuestra alabanza hacia Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Dios por un día más que nos das de vida, Dios. Gracias por un domingo más que nos permites, Padre Santo, estar en tu presencia, estar como familia que somos, Padre Celestial, como familia en ti que somos, como un cuerpo en ti, Padre Celestial. Te pedimos esta mañana que guíes nuestras voces, que guíes nuestros corazones para alabarte a ti solamente, Padre. Que podamos traer, Dios, una ofrenda que sea fragante ante tu presencia, Dios, tanto como en alabanza, como en oración, como en aprendizaje, Padre Santo. Gracias también desde ya por la palabra tuya, Dios, porque cada momento nos sigues enseñando, nos sigues demostrando cuán bueno, cuán grande tú eres, Dios. Y te pedimos que todo lo que hagamos en este momento, en este tiempo, Dios, sea para tu alabanza, gloria y adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo? Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas y me asombras. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Fiel, Él es nuestro consejero fiel, ese Dios que está siempre para nosotros.
listo para mostrarse a nosotros en todo su esplendor. Si tan solo tomamos el tiempo de buscarle a Él en adoración, en oración, al abrir nuestras Biblias, al querer aprender más de nuestro Padre. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Ese anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Recibe en mí la adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Amén. Buscamos a nuestro Dios, buscamos a nuestro Padre, lo amamos y esa debe ser la meta, buscarlo a Él cada día, anhelarlo a Él cada día, con ese fuego que solamente el Espíritu Santo puede poner en nosotros para buscar la presencia de nuestro Dios. Hermanos, hermanas, pueden tomar asiento, vamos a quedar ahora con nuestro pastor para la enseñanza de este domingo.
Hola, hola, hola. Hola. A ver. Muy bien, vamos a comenzar el estudio entonces. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por este tiempo. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, vemos tu misericordia, siempre, Señor, vemos tu mano, Señor, en nuestras vidas, Dios. Siempre vemos, Señor, de tu gracia en nosotros. Siempre vemos tu presencia, Dios mío. Siempre vemos tu fidelidad, Señor. A pesar de que muchas veces, Señor, nosotros somos infieles, Dios. Pero eres tan grande, Señor, que aún así, Dios mío, nos permite, Señor, acercarnos, Señor, a ti. Y como dice tu palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, podemos acercarnos a ti confiados. Podemos acercarnos a ti en busca de ese socorro. Yo te quiero pedir por eso, Señor, esta mañana, Dios mío. Posiblemente, Señor, muchos de nosotros, si no todos, estamos en busca de ese socorro. Quizá, Dios mío, estamos pasando por circunstancias difíciles, por pruebas, Señor, batallando, Señor, con luchas. Señor, posiblemente estamos viviendo, Señor, en algún tipo de tensión, Dios mío, algún tipo de estrés, desánimo, con tantas cosas, Señor, que están o que estuvieron posiblemente ocurriendo en nuestras vidas, Señor, y ahora se acumulan, Señor, con lo que está pasando, Dios mío, alrededor del mundo. Y por eso te quiero pedir, Dios, para que nos des fuerza, Señor, para que nos des fortaleza, Señor, extra, Dios mío, y que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda realmente abundar, sobreabundar en nosotros y pueda hacernos entender el hecho de que no estamos solos y tú estás ahí. Te quiero pedir, Señor, esta mañana para que podamos, Señor, ser bendecidos de tu presencia, Señor, porque de nada sirve, Dios mío, tener conocimiento, Señor, conocer tanto tu palabra, Dios mío, si no realmente estamos dispuestos a aceptarla, Dios mío, y aplicarla en nosotros, buscando, Señor, aquello maravilloso, Señor, de lo cual nos habla tu palabra, Señor, esa esperanza viva, Señor, esa esperanza eterna, Dios mío. El ser acreedores, Señor, de tus promesas preciosas, Señor, para todos nosotros, Dios mío. Permite, Señor, que podamos abrir, Señor, ese baúl que posiblemente, Señor, esté lleno de polvo, Señor, que podría ser llamado nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento, Dios, para poder acercarnos a ti, Señor, de verdad, de una manera sincera, de una manera simple, Señor, y buscarte así, de esa forma, Dios. Te doy gracias, Dios. Y dejamos este tiempo con el único propósito de honrarte. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mientras estaba en el camino, bienvenidos a todos, a todas. Primeramente, no, mientras estaba en el camino estaba pensando en tantas cosas. Una de las cosas que me puso bastante triste, podría decir yo, es que me di cuenta de que, y ya sabemos todos, ¿no?, las razones, ¿no? Muchas iglesias estaban cerradas, ¿no? Y es en realidad algo en lo personal y posiblemente para ti también, algo que jamás había experimentado pues en mi vida, ¿no? Y ver eso, ¿no? Y automáticamente muchas cosas vinieron a mi mente, ¿no? Y el hecho de pensar y el hecho de ponerme en este lugar, de ponernos a todos nosotros en este lugar, el hecho de entender de que nosotros estamos batallando ahora, ¿no? Estamos en esa lucha, ¿no? En esa lucha espiritual, ¿no? Y automáticamente estaba pensando en otras cosas también, en el hecho del compromiso que he hecho yo en lo personal con mi Dios y en el hecho obviamente del compromiso también que todos nosotros hemos hecho como iglesia para con nuestro Dios. Y estaba pensando en otra cosa también. Mientras pensaba en el compromiso, algunas palabras pasaron por mi mente y esas palabras fueron: es tiempo de dejar el compromiso y casarte de una vez. ¿Me dejo entender? Porque hay una gran diferencia entre solamente estar comprometido y dar ese paso, un paso más.
y casarnos en algún sentido, ¿verdad? En esa relación verdadera con nuestro Dios. Cuando estamos casados, en ese sentido, podemos ver las cosas de una perspectiva totalmente distinta. Entonces, yo creo que ya es tiempo de dejar el compromiso atrás y casarnos de una vez por todas. Primera de Samuel, capítulo 7. Como ustedes saben, estudiamos la Biblia aquí, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Queremos seguir así, sin distracciones, ¿verdad? Y permitirle al Señor que nos hable. Primera de Samuel, entonces, capítulo 7. Vamos a ver aquí a un Samuel guiando a una nación al arrepentimiento. En el capítulo anterior leímos sobre el retorno del arca del pacto al territorio de Israel y la corta estadía que ellos tuvieron en Bet-Semes. Ahora, en capítulo 7 comienza contándonos cuál fue el siguiente destino del arca de Dios, y este destino fue, o se llamaba pues, Kiriat Jeraim, ¿verdad? Kiriat Jeraim no era una ciudad levita, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, era un pueblo que recibió el arca con los brazos abiertos. Un hombre pues llamado Abinadab abrió su casa para guardarla allí y asignó a su hijo Eleazar para dedicarse al cuidado pues del arca. Ahora, lo interesante de esto es que tal vez ellos pensaron que de pronto la estadía del arca en su casa sería algo temporal mientras se trasladaba pues al tabernáculo donde realmente pertenecía el arca. Sin embargo, esto no fue así, ya que el tabernáculo en Silo había caído en desuso desde que Elí y sus hijos habían muerto. Tú recuerdas ese relato, ¿verdad? Anteriormente estuvimos hablando de esto. Por lo tanto, el arca entonces permaneció en casa de Abinadab por muchos años. Ahora, luego del cierre del tabernáculo, los israelitas, comenzaron a lamentar ese alejamiento de Dios. Comenzaron a lamentar ese alejamiento de Dios. Las versiones en español traducen este sentimiento como vamos a decir, un gran lamento, un añorar, ¿sí? Y en hebreo se usa la palabra najá, que significa gemir, significa lamentar, significa llorar. Y este era el estado del pueblo de Dios en este momento, ¿sí? Estaban lejos de Dios y estaban añorando, estaban llorando, estaban alejados de su Dios. Podríamos decir entonces que lo positivo de esta añoranza o este lamento fue que despertó en ellos un clamor. Esta necesidad, una vez más, escucha bien, esta necesidad de Dios levantó en ellos un clamor que los llevaría pues al camino del arrepentimiento. Entonces yo me pongo a pensar en este momento, toda la situación que está pasando el mundo entero, ahora en este momento, tantas cosas están pasando, ¿verdad? Y este tipo de cosas de algún modo han permitido también un tipo de alejamiento para muchos de la presencia de Dios. Quiero que nosotros seamos sinceros y nos autoanalicemos y pensemos si realmente nosotros estamos en este estado, tal cual el pueblo de Dios ahora. ¿Realmente añoramos la presencia de Dios en nosotros en medio de la dificultad? ¿Realmente pasamos tiempo en lloro y en lamento en medio de la dificultad? ¿O andamos de pronto distraídos y pensando en las musarañas, ¿verdad? Antes de pensar en lo que realmente vale la pena pensar. Ellos estaban lamentándose, llorando. Ellos estaban realmente anhelando la presencia de Dios. ¿No les ha pasado a ustedes que en algún momento se han sentido así y han dicho, recuerdo aquel momento en que yo realmente estaba prendido de las cosas de Dios, aferrado de las cosas de Dios, agarrado de las manos de Dios y experimentó mi vida tantas cosas? Sin embargo, hoy en día me siento mal, frío, seco,
No siento las cosas del Señor con ese sabor que podía percibir anteriormente. ¿Cómo te sientes tú esta mañana? Estamos viendo entonces que estaban clamando. Un clamor que los llevaría una vez más a un camino de arrepentimiento. Primera de Samuel 7, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, dice, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim. Dice, pasaron muchos días, 20 años, dice aquí, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Del domingo pasado a hoy ya han pasado 20 años. Qué rápido pasa el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en eso? O quizás estamos pensando en eso en este momento. Qué rápido se pasa el tiempo. Pasaron 20 años, por lo cual podemos deducir que los de Kiriat Jeraim trataron el arca del pacto de algún modo, pues, porque pasaron 20 años con el arca ahí, trataron el arca con honra y con respeto también. Sin embargo, no la llevaron al tabernáculo, como lo dijimos anteriormente. En vez de dejarla en la casa de Dios, fue llevada a la casa de Abinadab y santificaron a su hijo Eleazar para que la cuide. Ahora, no sabemos si Eleazar era del linaje sacerdotal apropiado para cumplir esta labor, ¿sí? O si su ceremonia de consagración fue legítima según lo que se mandaba pues en Éxodo 29. Sin embargo, a pesar de todo eso, al menos esto reflejó, escucha bien, el deseo de querer hacer lo correcto en ellos. Ellos querían hacer lo correcto. Ahora, desde ese día pasaron muchos días, dice aquí, 20 años para ser exactos. Israel tenía el arca de regreso, pero las cosas no se habían solucionado realmente. Ahí estaba el arca de regreso, pero las cosas no se habían solucionado. Israel se dio cuenta que no estaban mejor con Dios solo porque tuvieran el arca del pacto de regreso. Ellos se dieron cuenta de esto, les tomó bastante tiempo. Pero llegó un momento en que ellos pudieron notar esto, se dieron cuenta de que no estaban mejor con Dios solo porque tuvieran o porque tuviesen en ese momento el arca del pacto de regreso. Dice el texto que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y la verdad es que ellos tenían buenas razones para lamentarse. Tenían razones para lamentarse. Sus ciudades, primero, estaban en ruinas. Sus ejércitos fueron totalmente derrotados y estaban bajo el dominio filisteo. Una serie entonces de padecimientos y todo porque no estaban bien con Dios. Ellos no estaban bien con Dios. ¿Cuántas veces nosotros de algún modo también hemos renegado por los acontecimientos en nuestras vidas? Y llegamos a la deducción de que muchas cosas suceden en nosotros porque estamos alejados de Dios. De algún modo, en algún momento hemos soltado la mano que nos guía. ¿Me dejo entender? Y por eso muchas veces padecemos. Pero nuestra necedad no nos permite retomar. Nuestra necedad no nos permite regresar y encontrar alivio. Podemos preguntarnos entonces, aquí, regresando al tema, regresando al texto, ¿dónde estuvo Samuel en todo este tiempo? ¿Verdad? ¿Dónde estuvo Samuel en todo este tiempo? No sabemos en realidad, con seguridad, qué es lo que estuvo haciendo durante esos 20 años, pero algunos comentaristas piensan que pudo haber estado predicando y advirtiendo a la gente acerca de su pecado y motivándolos a buscar a Dios, motivándolos a buscar a Jehová. Quizá tratando pues de infundir algo de espiritualidad a su vida o a las vidas de los demás como nación. Y esa es nuestra función. Esa debería ser nuestra función.
también. Ahora, en este momento, el mundo, podríamos decirlo así, e incluso, vamos a decir, en el ámbito cristiano, estamos en el modo supervivencia. ¿Me dejo entender? Estamos en el modo supervivencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para realmente sobrevivir a estos acontecimientos ocurridos en el mundo? Primera de Samuel 7, versículos 3 y 4. Aquí vemos la aparición de Samuel. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón os volvéis, dice, o si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, escucha bien, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, dice, y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron, dice, a los Baales y a Astarot y sirvieron, dice, a Jehová. Lo que me llama la atención aquí es esta decisión inmediata, ¿verdad? Tomaron rápidamente cartas en el asunto. Como lo mencionamos anteriormente, Dios había levantado a Samuel. Eso lo vimos en 1 Samuel 4. Sin embargo, Samuel estuvo extrañamente ausente durante todo lo ocurrido con el arca del pacto. 1 Samuel 4:1 fue el último lugar donde se mencionó a Samuel, justo antes de que Israel planeara pues usar el arca como amuleto de suerte en la batalla. Y ahora lo vemos aquí nuevamente. Samuel hizo un llamado a la nación y ese llamado fue, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. No podía ser más directo, ¿verdad? Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces quita los dioses ajenos. Escucha bien, si estás decidiendo volverte a Jehová, la única demostración que tienes que hacer es quitar los dioses ajenos. Así de radical. Estamos viendo aquí a un Samuel haciendo un llamado al arrepentimiento. Y podemos darnos cuenta de que el arrepentimiento debía tener dos características importantes. Debía ser interno tanto como externo. Es lo que estamos viendo aquí. Debía ser interno tanto como externo. Él dice, vuélvanse de todo vuestro corazón y quiten los dioses ajenos. En otras palabras, lo interno fue probado por lo externo. Y eso es algo que debemos todos nosotros de tener en cuenta. Nuestras acciones son una demostración del verdadero arrepentimiento en nuestra vida. ¿Entienden? Regresando al tema. Israel nunca sintió que había rechazado a Jehová. Ellos nunca sintieron eso. Ellos solo sentían que de pronto habían agregado adoración a otros dioses fuera del Dios verdadero y aprendieron ellos a vivir de esta manera. Tenían a su Dios o pretendían tener al Dios verdadero en sus vidas con un agregado más. Pretendían tener al Dios verdadero más otros dioses más, viviendo así una vida politeísta sin ningún reparo. Estaban viviendo profundamente engañados. La paz que ellos tenían estaba pues sostenida en el hecho de pensar que aunque tenían otros dioses, no habían soltado ellos al Dios verdadero. Me pregunto yo entonces, ¿qué tan fácil podría ser que todos nosotros o cualquiera de nosotros caiga en esa misma mentira también? Pretendiendo tener al Dios verdadero y a la vez teniendo otros dioses en su vida. ¿Me dejo entender? Cosas de pronto las cuales les dedicamos más tiempo,
cosas a las que estamos realmente entregados, cosas que realmente ocupan nuestra vida, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro ser. Pues Samuel llamó a Israel a abandonar a esos dioses. Así de práctico, así de radical. Los llamó a abandonar esos dioses para solo servir al Dios verdadero. ¿Me dejo entender? Marcos 12:30 dice lo siguiente: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Escucha bien. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice también aquí, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice la palabra. Este es el principal mandamiento. Podríamos decir entonces que Israel tenía un enemigo peor que los filisteos. Un enemigo que continuaba dominando sobre ellos. Un enemigo que succionaba sus vidas y sus corazones día tras día. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los israelitas al ser ellos confrontados con la verdad? Vamos a leer el verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron, dice, a los Baales y a Astarot, sirviendo solo a Jehová, es lo que dice aquí. Hubo una reacción entonces inmediata de obediencia, y esto es algo que debemos de tomar todos nosotros en consideración. La obediencia inmediata va a definir el cambio en mi vida. ¿Entiendes? La obediencia inmediata va a definir el cambio en mi vida y la presencia de los frutos de Dios en mi vida también. La obediencia. La obediencia es tan importante. Regresando a Israel, los dioses locales de Baal y Astarot eran ídolos populares entre el pueblo de Israel. Baal era atractivo porque de pronto se creía que él era el dios, decían el dios del clima, el dios que traía pues la buena cosecha, el éxito económico. Se creía que era el hijo de Dagón. En cambio, Astarot era la diosa, vamos a decir, atractiva, porque se creía que era la diosa de la fertilidad. Por lo tanto, estaba conectada con el amor, conectada con el sexo. Y esta falsa diosa luchaba por la supremacía con la diosa o la falsa diosa Asera. Ahora, la asociación de Baal, Asera y Astarot con el tema de la fertilidad terminaba y se expresaba en rituales depravados sexuales en los santuarios de los cananeos. Así que ellos no querían soltar esos falsos dioses. Y ya sabemos las razones, ¿verdad? Todo esto era una abominación ante los ojos del único Dios verdadero, ante los ojos del Dios vivo. Primera de Samuel 7, versículos 5 y 6 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, dice, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron, dice, aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel, dice, en Mizpa. Mizpa era un lugar con mucho significado para Israel. Aquí fue donde Jacob se separó de Labán, Génesis 31, versículo 49, y también fue el lugar en donde Israel se reunió también en arrepentimiento, que esto en Jueces 20, los versículos del 1 en adelante. Así que podríamos decir que este era un lugar pues recordado por la separación y el arrepentimiento. Ahora Samuel ya había llamado a la nación al arrepentimiento y sabía que la obra de Dios en ellos solo podía ser completada, una vez más, a través de la oración. Todos fueron a Mizpa, lo que muestra pues la necesidad espiritual. Todos fueron a Mizpa porque tenían una necesidad espiritual.
¿Me dejo entender? Y cuando hay una necesidad espiritual, estas cosas son visibles. Cuando no hay una necesidad espiritual, otras cosas son visibles. ¿Me dejo entender? Entonces lo podemos ver aquí. Había una necesidad espiritual y ellos fueron a Mizpa. Y esto es realmente importante acotar. No vamos a experimentar o no experimentaremos ningún cambio mientras no haya una necesidad espiritual en nosotros. Israel expresó su arrepentimiento. Israel expresó su arrepentimiento dejando lo malo y siguiendo lo bueno de manera inmediata. Así que podríamos decir que la experiencia de convicción de pecado no prueba nada, sino que es más bien nuestra respuesta a esa convicción lo que demuestra el real arrepentimiento. Dice el versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel, dice, a los hijos de Israel en Mizpa. En este contexto, una ceremonia de derramamiento de agua demostraba pues de algún modo un alma derramada delante de Jehová. Prácticamente era una expresión de vacío y necesidad. Si nosotros vamos a otras traducciones de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que se refleja bien este sentido. Vamos a encontrar en otras traducciones lo siguiente: ellos derramaron su corazón como agua en penitencia delante del Señor. Y esto me hace pensar en las muchas lágrimas que pudieron ser en ese momento derramadas por ellos, en un carácter de arrepentimiento. El mismo corazón que fue expresado en Lamentaciones 2, versículo 19, en donde dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua, dice, tu corazón ante la presencia del Señor. Además dice el verso 6, que ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Reconocieron su pecado, ¿verdad? Ante Dios. Podemos ver entonces que expresaron la tristeza por ese pecado, por su pecado, ayunando y confesando. Un clamor directo de culpa, un clamor directo de responsabilidad. Si leemos 1 Juan 1, versículos 5 al 10, podemos darnos cuenta que allí se deja en claro la confesión. Se deja en claro que la confesión es realmente vital para poder tener una relación real con Dios. En otras palabras, conforme Dios nos convence del pecado, ese pecado que impide que podamos tener una relación con Él, debemos nosotros pues confesarlos para poder recibir perdón. Debemos confesarlos para poder recibir purificación. Debemos confesarlos para que nuestra relación con Dios continúe creciendo sin obstáculo alguno. Ellos dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y esto es casi exactamente lo que David dijo cuando fue confrontado con su pecado en 2 de Samuel. Es algo que vamos a ver más adelante. Samuel 12, versículo 13. Ahora, se dice que Samuel fue el último juez de Israel. Pero a diferencia de los líderes, en los días del libro de Jueces, su liderazgo o el liderazgo de Samuel fue más espiritual que militar. Versículo 7 de Samuel 7, aquí nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Aquí vemos entrar a los filisteos. Y ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Cuando un hijo de Dios se levanta para pelear, automáticamente el enemigo se va a levantar en oposición. Versículo 7 dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron, dice, los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor, dice, de los filisteos. Entonces, los filisteos tenían razón al subir contra Israel. De inmediato, porque con Dios peleando por Israel,
o con Dios peleando por ellos, Israel iba a ser totalmente invencible. Así que el enemigo propuso una estrategia rápida. Cortar a cualquier costo esa conexión entre Dios y su pueblo. Eso era lo que quería hacer el enemigo, porque sabía que esa estrategia no solamente era rápida, sino efectiva. Cortar cualquier tipo de conexión entre Dios y su pueblo. Así que hay que recordar. Y hay que recordar estas cosas porque esa misma estrategia es usada por el enemigo hoy en día. Siempre ha sido usada. El enemigo siempre pelea con las mismas estrategias. Esa estrategia va a ser empleada hoy en día con el pueblo de Dios, obviamente para alejarnos de Él. El enemigo va a poner obstáculos, el enemigo va a poner temores, el enemigo va a poner desánimo y tanto más. Va a usar medios que luego pues muchas veces nosotros pondremos como pretexto para que luego eso sea el principio de un desliz en nuestra vida espiritual. Un desliz que si no es frenado a tiempo va a terminar o terminaremos todos nosotros en una completa crisis espiritual. Dice el verso 7, al oír esto los hijos de Israel tuvieron, dice, temor de los filisteos. Vemos aquí que nuestro sentimiento de confianza puede engañarnos. Para entenderlo mejor, en 1 Samuel 4:5 Israel estaba totalmente confiado, pero su confianza era una confianza falsa. Y de pronto, por eso mismo, ellos fueron derrotados. Ahora aquí Israel está temeroso y seguro de la derrota. Y no tiene absolutamente nada de confianza. En otras palabras, parecían tener más fe cuando confiaban en el arca que cuando confiaban de pronto en un tipo de arrepentimiento o en un arrepentimiento delante de Jehová. Versículos 8 y 9 de capítulo 7. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó, dice, un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Clamó Samuel, dice, a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. La última vez que Israel estuvo en este tipo de situación, ellos dijeron: tomemos el arca del pacto y llevémosla con nosotros a la batalla. Entonces no vamos a perder si esto ocurre. Sin embargo, ahora ellos son mucho más sabios delante de Jehová y en vez de confiar en el arca, hicieron lo correcto y le pidieron a Samuel algo sumamente importante. No ceses de clamar por nosotros, es lo que le pidieron. No ceses de clamar por nosotros. Así que Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. En otras palabras, Samuel se tomó el tiempo para ofrecer sacrificio en un tiempo tan crítico, porque él sabía que solo podía orar efectivamente a la luz del sacrificio expiatorio de Dios. Y esto guarda un gran mensaje aquí. Pensemos en ese pobre cordero, un cordero de leche que nunca había herido a nadie, ¿verdad? Sin embargo, le cortaron la garganta y su sangre fue derramada para luego ser quemado como holocausto. Podemos preguntarnos, ¿por qué? Pues porque Samuel e Israel tenían que decir: esto es lo que nosotros mereceríamos realmente. Este es el castigo que debería caer sobre nosotros. Tenían que decir: te agradecemos, Dios, te agradecemos por aceptar el castigo de este cordero inocente en nuestro lugar. Recordemos que cuando confiamos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos nosotros decimos lo mismo también. Nuestro Señor Jesucristo tomó todas esas cargas y las puso sobre Él. Lo que merecíamos nosotros, lo cargó Él. Así que no olvidemos que Cristo llevó pues nuestra culpa. Me pregunto yo, ¿de qué manera, si somos conscientes de esa verdad,
Me pregunto yo de qué manera estamos retribuyendo lo agradecidos que estamos con nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijimos anteriormente, lo único que es de verdadera importancia para Dios es el hecho de presentarnos ante su presencia con un corazón contrito. Lo único que es importante es presentarnos ante su presencia con un corazón humillado. Esa realmente será una ofrenda. Esa realmente será la ofrenda que Dios nunca va a rechazar. Así que hay que considerar todas estas verdades. Regresando al tema, vemos que la oración de Samuel fue atendida. Primera de Juan 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Un hostil ejército filisteo entonces estaba aproximándose. Sin embargo, en un sentido real, la batalla ya había terminado. La batalla ya había sido ganada porque Jehová había oído la oración. Y algo que debemos de saber es que la Biblia pues describe a Samuel como un poderoso hombre de oración. Primera de Samuel 7, versículos 10 al 12 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron, dice, para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová, dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel, y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos, dice, hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso, dice, por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estamos viendo aquí entonces que Dios peleó desde el cielo en nombre de Israel y derrotó pues a los filisteos. Ese era el tipo de victoria que Israel esperaba tener anteriormente. En 1 Samuel 4, para ser más específicos, cuando llevaron el arca del pacto a la batalla. ¿Tú recuerdas eso? Si tan solo se hubieran arrepentido ellos, si tan solo se hubieran arrepentido, si tan solo hubiesen realmente buscado a Jehová como lo estaban haciendo ahora. Me pregunto yo cuántos de nosotros estamos batallando con algo en este momento. Y quizá hemos estado batallando con eso por mucho tiempo. Escucha lo que está pasando aquí. Está atento a lo que está sucediendo aquí. Si tan solo se hubiesen ellos arrepentido, si tan solo hubiesen ellos buscado a Jehová como lo estaban haciendo ahora, ellos pudieron haber tenido ese tipo de victoria hace mucho tiempo atrás, pero la necedad de ellos los mantuvo en sufrimiento por mucho, mucho tiempo. Dios había hecho una obra de redención en ellos. Había hecho una obra de redención en ellos y Samuel sabía que la nación necesitaba recordar esta increíble victoria, victoria entregada por Dios mismo, por Jehová. Así que llamó a la piedra Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Dios los ayudó. Dios les dio la mano, Dios estuvo allí con ellos, versículos 13 y 14. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y fueron, dice, restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas. Mira lo que sucedió. El Señor los bendijo, el Señor los libró y el Señor les restituyó también lo que habían ellos perdido. Mira lo que puede hacer Dios. A veces uno puede estar en una etapa de la vida en la que dice, ya lo perdí todo y todo a causa de este pecado que ha destruido mi vida. Mira lo que hizo Dios. Restituyó lo que habían incluso ellos perdido. Dice, restituyó sus ciudades, las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró, dice, su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel, dice, y el amorreo. Entonces, Samuel no fue un hombre militar, pero fue, yo creo, igual o más exitoso que los mejores generales de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová peleó por él. Dios peleó por él. Por eso él fue un exitoso o un hombre de éxito. ¿Sí?
Versículos 15 al 17. Hay algo también que tienes que saber. Es que no solamente fue un hombre de guerra, sino un hombre de paz también. Versículos 15 al 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años, dice, iba y daba vuelta a Betel y Gilgal y a Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar, dice, a Jehová. Para culminar entonces podríamos decir que Samuel fue usado por Dios todos los días de su vida, ¿verdad? Algunos jueces terminaron sus ministerios antes de tiempo, algunos otros terminaron sus ministerios en desgracia, pero Samuel terminó bien. Y esto porque Samuel trabajó duro en su servicio a Jehová. Incluso podemos ver aquí que cada año Samuel trabajaba duro para ir a todo Israel a ayudar a solucionar conflictos y promover justicia. Lo estamos viendo aquí. Realmente un hombre que permaneció fiel a Jehová. Y la fidelidad es sumamente importante. Un hombre que tenía una relación verdadera y constante de crecimiento hacia Dios. Una relación basada en sacrificio y adoración. Y esto es importante que lo grabes en tu mente y en tu corazón. Quiero que esta mañana salgas de esta sala pensando en esto. Quiero que entiendas que si no tenemos una relación basada en sacrificio y adoración, estaremos pues más cerca de servirle a los Baales que al Dios verdadero. ¿Me dejo entender? Y de eso está basado el cristianismo. Dos palabras sumamente importantes. Dos palabras que podrían definir nuestro futuro en la eternidad. Sacrificio y adoración. Sacrificio y adoración. Así que guarda esas palabras en tu corazón y piensa si realmente estás cumpliéndolas. ¿Realmente estás sacrificando por Dios? ¿Realmente estás adorando a Dios, honrando a Dios con tu vida? O quizá no. Y quizá solamente le estamos entregando las migajas de nuestra vida a Dios. Tenemos un Dios celoso, a un Dios al que no se le puede engañar. Así que meditemos en estas verdades. Vamos a dejarlo aquí, este capítulo. Queremos ir aprendiendo poco a poco. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Dios mío, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, si algo nos hablaste esta mañana, Señor, permite que recapacitemos en ello, Dios. Permite, Dios mío, que realmente podamos no solamente recapacitar, sino poner manos a la obra. Te necesitamos, Señor. Gracias porque nos permites tener esta iglesia abierta, Señor, en medio de la batalla. Te amamos de todo corazón, llévanos con bien a casa. Permítenos tener un domingo, Señor, bendecido por ti. Gracias porque nos permite, Señor, nos permitiste poder entregarte, Señor, este tiempo, Señor, como ofrenda. Este día es tuyo, Dios. Y estamos agradecidos. Tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor, porque en tu gracia hemos dado ese paso adelante para poder estar aquí esta mañana. Y poder, Señor, honrarte y poder, Señor, ser fieles a ti. En tu nombre, Señor, dejamos este tiempo y te glorificamos. Queremos cantarte una vez más. Amén.